Bien chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar, bueno, esta va a ser la última clase del periodo. Hoy vamos a trabajar eh, la dictadura en Chile, ¿sí? Esta dictadura, voy a colocar el nombre rápido, inició en 1973. Voy a colocar el nombre rápido y ya eh, hago unas aclaraciones antes de iniciar. Mm, Aclaraciones que no recuerdo en este momento. Tenemos 1990. Bien. Mm, Como saben, nosotros hemos estado trabajando este periodo en torno a las dictaduras en Latinoamérica. Trabajamos tres específicamente, que fueron la dictadura en Cuba, o bueno, la revolución cubana, porque pues dictadura fue un poco después, la revolución cubana, en la dictadura de Videla en Argentina y esta última dictadura que va a ser la de Chile. El personaje representante de esta dictadura va a ser Augusto Pinochet. ¿Sí? Augusto Pinochet es el líder de esta dictadura, no es el regente absoluto de esta dictadura, no es una dictadura con un solo dictador, sino él es el jefe de la, eh, téngamelo ahí, que se me olvidó el nombre, Junta Militar, de la Junta Militar. Entonces es esta Junta Militar la que se encarga de llevar a cabo toda la dictadura. Bien, listo. Eh, Recordemos que nuestro objetivo era más ver las relaciones económicas que se formaron. Hemos visto que eh, muchas de estas dictaduras están en una relación constante de una pugna entre la parte socialista y la parte capitalista pues, los países, y que pues es una pugna que afecta no solamente la parte económica sino la parte social, incluso moral, como vimos en clases pasadas con el plan Cóndor, de los mismos estados, ¿sí? En el caso de Chile, esta dictadura también tiene características económicas o ideológicas económicas, para ser más exactos, que es un ánimo antimarxista. Este ejercicio del antimarxismo se va a convertir también como una excusa, ¿sí? Una excusa para pues llevar a cabo una cantidad de atrocidades que le son propias solamente a una dictadura. Si ustedes recuerdan, eh, en esta dictadura es que está basada una película que ustedes me dijeron ya hayan visto, que se llama La noche de los lápices, ¿sí? Que es, pues, como ustedes saben, una cosa un poco bastante horrible. No, miento. Sí, La noche de los lápices no me suena chileno. La noche de los lápices es argentino. No me crean, este es argentino. No obstante, sí representa mucho, o sea, puede que no esté ambientada en el proceso, pero como vimos con el plan Cóndor, lo que se cometieron en ambos lados fue muy similar, ¿sí? Lo que se cometieron en ambos lados fue muy similar. Entonces, esta dictadura en Chile, iniciada
aquí lo puse, en 1973, inicia con la eh, toma del poder el eh, 11 de septiembre, fecha icónica, de 1973, ¿sí? En este momento está como presidente Salvador Allende, ¿sí? Salvador Allende, bueno, la Junta Militar va a atacar la oficina de Salvador Allende, que es la Casa de la Moneda, el Palacio de la Moneda, Casa de la Moneda de Colombia, Palacio de la Moneda, ataca el Palacio de la Moneda y en vista de ese ataque Allende se suicida. ¿Sí? Después de esta toma del poder se da casi que inmediatamente eh, se crea una dependencia del Estado que se llama DINA, ¿sí? Que es la dirección, la dirección de inteligencia nacional. Uy, esta dirección de inteligencia nacional es la que se va a encargar de, tiene un objetivo principal, un único objetivo, y es eh, impedir o bueno, las expresiones antirrégimen, ¿sí? Todo elemento que sea antirrégimen lo va a permitir y esto ellos constitucionalmente no, estatalmente tienen el derecho, la facultad de detener y confinar eh, a cualquier persona. Propiamente dicho, la DINA se instaura hasta 1974, ¿sí? En este momento es que se hace público el decreto con el que se instaura, pero más o menos, pero se conoce que ha funcionado desde antes, desde 1973 y dura hasta 1977, ¿sí? En este año, en el 77, aparece una nueva eh, organización que se llama la CNI. La CNI es la Comisión Nacional de Informaciones. De informaciones, ¿sí? Son la misma cosa pero con nombre distinto. De que bueno, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿qué más hacían? Acabar con la oposición y esta oposición iba a tener un nombre en específico, ¿sí? Que era una oposición
acusada de marxismo. Esto es muy importante en términos normativos porque eso quiere decir que el marxismo se convertía en un crimen. ¿Sí? El ser marxista se convertía en un crimen que podía ser castigado por el Estado. Aparte de esto, bueno, muy relacionado con el Plan Cóndor, se les adjudican muchos procesos de tortura, secuestro y asesinato sistemáticos. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que decía Diana Uribe en el audio que vimos la vez pasada sobre los procesos, sobre la dictadura de Videla. Ella decía que hay un proceso en el cual se capturaba gente, se secuestraba gente, o sea, todo esto era un sistema muy bien montado, ¿no? Entonces era un secuestro, después pasaba a una tortura y después pasaba a un asesinato. Y de este asesinato, o bueno, de esta tortura, se daba un nuevo secuestro, ¿sí? Porque entonces se le cogía a los secuestrados, se les torturaba para que dieran nombres de otras personas a los cuales también se les secuestraba, se les torturaba y todos terminaban siendo asesinados. Entonces, este tipo de cosas se dieron también durante la dictadura de Pinochet. Finalmente, eh, bien sabido ya a estas alturas, viendo tantas, eh, contaban con el apoyo de la CI, de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Entonces, esto fue uno de los primeros, eh, digamos, elementos que se crearon en, en la dictadura. No obstante, esta dictadura no surge de una manera negativa, ¿sí? Antes de la dictadura, Allende había llevado la inflación al 300%, ¿sí? Incluso más, ¿sí? Más del 300%, pues esto ya significa pues un aumento bastante grande de los costos, ¿no? Habían otra serie de problemas, pero pues son, digamos, muy técnicos para ponernos a tratarlos en este momento. Lo que tenemos que saber es que económicamente estaban en una situación muy, muy, muy negativa. Tampoco, o sea, todavía no era el acabose, pero se dirigía hacia allá. En este momento, en 1975, 1975 aparece una serie, pues unas personas, no una serie de personas, pero unas personas que se les conocieron como los Chicago Boys, ¿sí? Los Chicago Boys son estudiantes de economía, nivel maestría, eh, de la Universidad de Chicago, ¿sí? Estas personas son nacionales chilenos que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago y que después fueron llamados por el gobierno para trabajar como, como cabeza de la economía. Entonces la economía tenía como regente principal los Chicago Boys. Los Chicago Boys tenían el objetivo, o tenían más bien la apuesta económica sumamente
liberal, ¿sí? Esto quiere decir un libre mercado. Esto quiere decir una no intervención del Estado. Esto era lo que se buscaba en ese momento, una no intervención del Estado. Para esto se proponía, bueno, aparte de este elemento liberal, se proponía que el Estado fuera pequeño, pequeño entendido en los ámbitos económicos, ¿no? O sea, que no tuviera esta intervención y que se diera una fuerte en el elemento fiscal, es decir, lo que es el proceso de recolección de impuestos, que el Estado sí fuera fuerte, pero pequeño en la parte de regulación y en la parte de subsidios, ¿sí? En ambas cosas, es decir, los subsidios los menos que se pudieran y la regulación exactamente igual. Esto en cuanto a los Chicago Boys. Sin embargo, las propuestas que ellos tuvieron no dieron una transformación de la economía de manera inmediata. Es más, eh, este, este PIB de aquí estaba en el 312 para ser exactos, y ellos lo único lo que lograron fue bajar eh, había dicho el PIB, no es el PIB en ningún momento, ¿cierto? Bajar la inflación a 300%. Eso fue lo que lograron ellos. Hay un momento que el computador se está trabajando. Bien, creo que se me corrió un poquito el cerebro, pero no importa. Solamente lograron bajar la inflación a un 300%. Pues eso, un 12% en estos casos no significa realmente mucho. ¿Sí? Del 312 al 300 es relativamente nada. Ay, en el año 1975, me dice que este número ya lo había puesto antes. En el año 1975, los Chicago Boys van a tener la oportunidad, sí, acá, tener la oportunidad de transformar de manera profunda la economía en Chile. Y le dan a, a quién, a Pinochet, me olvidé el nombre, le dan a Pinochet dos opciones, ¿sí? Una opción lenta y una opción rápida. La opción lenta, digámoslo en términos de números, tomaría más de 50 años. La opción rápida sería, pues más rápida, más o menos unos 3 o 4 años, pero sería un elemento de shock, ¿sí? Es decir, va a ser un golpe fuerte a la economía, un sacudón fuerte a la economía. Pinochet decide entonces decide el golpe de shock. ¿En qué consistía el golpe de shock a la economía? Consistía en tres elementos. El primero era una reducción del 20% de el gasto público. Es decir, todo lo que son subsidios o todo ese tipo de cosas se reducen un 20%. Una segunda medida que era eh, eliminar el 30%
de los empleos públicos. ¿Sí? Otro golpe grandísimo. Imagínense, se reduce un 20% en los subsidios y un 30% en los empleos en el sector público. Y finalmente, un tercer elemento que va a ser el aumento del IVA. Ay, este IVA no es como el de nosotros, que es un impuesto al consumo de ciertos productos, sino que este IVA está relacionado con los créditos de vivienda. Entonces, se aumenta el IVA. Eso tiene, obviamente, como tendría que ser, tiene muchísimos detractores, muchísimas personas que están en completo desacuerdo con esta medida, pero realmente a los Chicago Boys y a Pinochet no les interesa mucho eso. Ellos dicen, si la economía se revitaliza, de ahí para allá yo no tengo ningún problema. Esto se ve en 1977, se ven los primeros fortalecimientos de la economía porque se logra hacer eh, un aumento del... Eh, se logra estabilizar este de acá, si le apunte bien, se logra estabilizar esta inflación, o sea, no se baja al 300%, pero se logra normalizar la economía para funcionar con este 300%, hagan de cuenta como que borrón y cuenta nueva. Lo que significa también una normalización de la economía. Entonces en 1977 se normaliza la economía. En este momento se da una cosa que se llamó el boom en Chile, que son 5 años de muy buena bonanza, o sea, se dan muy buenos ingresos, la economía está muy estable, hasta 1982, que hay una gran crisis económica y ¡pum!, todo esto se va al carajo. Bien, por otro lado, se dan unos procesos de reforma laboral fuertemente relacionados con una reforma eh, pensional. ¿Sí? ¿Cómo se da esta reforma pensional? Eh, Antes se tenía un tipo de pensión que se llamaba pensión de reparto. ¿Cómo funcionaba esta cosa? Funcionaba de que los trabajadores pagan la pensión de los retirados. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros hacemos aportes a un fondo, todos los trabajadores hacen aportes a un fondo de pensión, ¿sí? Entonces, acá lo que se hacía era que, eh, señor trabajador, con casco y todo, señor trabajador pagaba su dinero, y este dinero era tomado para pagárselo al señor abuelito que tiene barba. Si esto es una barba.
¿sí? Señor abuelito entonces recibía el pago directamente del trabajador. Sin embargo, esto significaba que esto que es un capital, es decir, que hay un dinero que se puede utilizar, se pierda. No hay inversión de este capital. Entonces, por lo tanto, este sistema se elimina y se asume un nuevo sistema que va a ser el sistema que nosotros conocemos hoy en día, que no va a ser, bueno, vamos a ponerlo así, eh, una pensión de inversión en fondo privado, ¿sí? Eso quiere decir que se privatizan los fondos de pensiones. Estos fondos de pensiones pasan a ser privados y no públicos como en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que este mismo señor trabajador, ya no lo vamos a hacer con casco, este mismo señor trabajador va a pagar su dinero al fondo de pensiones, ¿sí? Este dinero va a ser tomado y va a ser invertido y esas inversiones lo van a multiplicar, ¿sí? Entonces, con esas inversiones multiplicadas, digamos 5 y 5, 5 se le van a dar de vuelta al trabajador y los otros 5 se los va a quedar el fondo de pensión, ¿sí? Pues por su ejercicio de inversión y de ponerle todo el proceso de manejo de este dinero. Esta es la forma como nosotros entendemos las pensiones hoy en día. Uno hace un ahorro en un fondo de pensiones y ese fondo de pensiones invierte ese dinero en diferentes transacciones económicas y lo que se gane ese dinero entonces le devuelven a uno una parte y la otra parte se la queda al fondo de pensión. ¿Eso qué significa? Significa pues cosas buenas y cosas malas, ¿no? Primero, una activación del capital. Eso es bueno, porque entonces hay más movimiento de dinero en el país, pero hay como algo negativo, una fluctuación de la pensión. Porque claro, estos ejercicios de inversión no son 100% fiables, ¿sí? Hay un margen de pérdida que digamos que pueden ser el 20%. O sea, el 20% de las veces esta inversión queda en pérdida. Entonces cuando eso sucede, esto pues hace una fluctuación, porque entonces ya mi dinero que yo metí no se multiplicó por 5 sino se multiplicó por -2, se convierte en una deuda. Entonces esta fluctuación de la pensión se convierte en un problema, pues, que era esperable, pero problema a fin de cuentas. ¿Esto también qué significó? Esto tuvo muchos contradictores, muchas personas que dijeron no, eso no se debería hacer así, aún así se hizo. Lo que se prometió fue un 70% del sueldo medio, ¿sí? Es decir, si una persona gana, si el sueldo medio era de 1.000.000 de pesos, se le iba a dar un 70%, 700.000 pesos, por poner un número. Pero esto fue lo que se prometió y lo que se no, pues lo que se obtuvo fue un 40%, ¿sí? Es como cuando ustedes ven memes de expectativa realidad, eso, un 40%, lo cual quiere decir que es un 30% menos de lo que se había esperado, y eso es una pérdida grandísima. Sin embargo, este sistema se mantuvo.
Eh, digamos que si ustedes se dan cuenta, hubo cosas, pues, mm, procesos de transformación económica aceptables, procesos de transformación económica muy aceptables que dieron grandes resultados para la economía chilena, pero pues no todo fue tan cómodo y tan bonito. Más o menos, bueno, esto sucede todo en el... Esto se da para el 1975, esto se da para el 1977, más o menos en... ay, en 1978 hay un hecho que escandaliza no solamente a Chile, sino a todo el mundo, que es el asesinato de, eh, de Felier. Este personaje es, bueno, era un político chileno que estaba en contra, o no lo digamos en contra, reñía con el régimen. No es que estuviera completamente en contra, es que tenía unos encontrones fuertes con el régimen. Entonces, esto llevó a que el régimen decidiera asesinarlo. Sin embargo, recordemos que este régimen no es solamente Pinochet, es una junta militar. Y este asesinato fue decidido precisamente por Pinochet. ¿Sí? Pinochet es el que manda asesinar a Letelier. Esto le significa a Pinochet un mundo de problemas internacionales eh, porque digamos como que la prensa internacional se va de frente y dice, bueno, ¿qué está pasando en Chile? Mm, y esto también le significa una seria diferencia con un partidario de él que se llama Ley. Bueno, Ley. Ley. Coronel Ley, recuerden esto, es una junta militar, él es el representante. Coronel Ley era el principal eh, estratega de la revolución, ¿sí? Oh, no es una revolución, uh, de la dictadura. Oh, bueno, entendámoslo como revolución, porque lo primero que se hizo fue una revolución militar, ¿no? Para sacarlo del poder. Ley fue el principal estratega y realmente nunca estuvo de acuerdo con Pinochet. Siempre hubo un constante desacuerdo. Una parte por ego y otra parte porque no estaba de acuerdo a su forma de manejo del país. Entonces, regálenme un momento, voy a hacer el tablero más grande. Bien, estábamos acá. Eh, Leite entonces tiene muchos desacuerdos con Pinochet, muchos de un carácter un poco personal, pero, o sea, digamos eso de que Pinochet fuera el representante mientras se vea que había hecho todo el trabajo tras bambalinas, no le gustaba, pero los desacuerdos iban un poco más allá que simplemente eso, ¿sí? Ley buscaba más allá que los elementos de ese tipo personales, que si fuera, eran una cuestión de ego, eh, vamos a ponerlo acá, recono si bien había una cuestión de ego por no tener reconocimiento, habían cuestiones un poco más de fondo. Cuestiones como que
Ley siempre buscó el retorno a la democracia, cosa que Pinochet no le interesó sino hasta mucho tiempo después. Ya vamos a ver un poco de eso. Ley buscaba este retorno a la democracia y pues eso le significó muchos encontrones bastante fuertes. Y por otro lado estaba eh, pues que él buscaba mantener los derechos civiles, ¿sí? No es que estuviera completamente en desacuerdo con todo lo que hizo la DINA, ¿sí? Porque él consideraba como sus compañeros que había un cierto infección o enfermedad de tipo marxista que merecía ser acabada, pero él sí decía que pues no se podía hacer un ejercicio tan sistemático y tan brutal con, con los mismos chilenos. Entonces eso le llevó a muchos encontrones que le significaron también en 1978 el ser retirado de la junta militar. ¿Sí? En este mismo año, en este 1978, se inicia el proceso para una nueva constitución. ¿Sí? Es decir, empezaron en Chile a buscar esto, una nueva constitución. Esta nueva constitución pretendía tener muy buenas intenciones. Realmente si uno mira lo que buscaba, pues tiene cosas interesantes, ¿no? Pero antes de eso, uh, bueno, sí, tiene cosas interesantes. La cosa más que lo que dice la constitución es el cómo se dio, ¿sí? Entonces, para la constituyente, la asamblea constituyente, hubo representantes de todas las ramas y sectores, ¿sí? Excepto, que creo que es bastante lógico, o sea, tampoco, eh, marxistas, ¿sí? Del sector marxista. El sector socialista no fue invitado a esta reunión. Es decir, pues, lo que les digo es bastante lógico. Si es una revolución en contra del marxismo, pues es lógico que inviten a los marxistas a, su, a su reunión constituyente, no a su asamblea constituyente. Por otra parte, eh, se hizo un plebiscito, otra vez, 11 de septiembre de 1980. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este plebiscito no hay lo que nosotros conocemos como control electoral. ¿Sí? Es decir, no hubo nadie que estuviera ahí pendiente del conteo de votos, ni se hizo un reconteo, ni se sacó un panorama oficial, nada, nada, absolutamente nada. Eso hace que estas elecciones siempre se hayan considerado como robadas, ¿no? Como que siempre estuvieran amañadas. Al final del conteo eh, se ganó la constituyente con 67% de los votos. No es un amplio margen, así que me diga, wow, bueno, realmente es casi el 70%,
pero pues es un margen muy significativo, ¿sí? Eso hizo que se dieran, o sea, que todo este proceso quedara como que en el, como que sí fue legal, como que no fue legal, y se dice que no fue legal. Entonces, en 1980 inicia la nueva constitución. Esta nueva constitución va a tener algo interesante y es que va a estar basada en un borrador que había hecho Leite, que en 1978, antes de ser expulsado, ya se le había pedido. Entonces tiene ciertas cosas de elementos sociales que apoyó Leite y que no hubiera apoyado directamente Pinochet. Algunos de los elementos más importantes son eh, que se quita poder al Congreso. Esto no muy bueno, o sea, se comienza a romper una de las estamentos del poder tripartito. Eh, Sin embargo, se aboga por un Estado subsidiario, subsidiario sí, en tres elementos: en lo económico, en lo social y en lo cultural, ¿sí? Entonces se ve que pues de todas maneras hay ciertos dejos que dejó Leite y que funcionaron en última instancia. Otro elemento fue que se eh, aplica el sistema de segunda vuelta, ¿sí? ¿Cuándo se aplica? Cuando no hay mayoría absoluta, ¿sí? Entonces, cuando no hay mayoría absoluta es cuando no hay más de un 50% de los votos, ¿sí? Más de un 51% de los votos. Cuando esto pasa, es porque no hay mayoría absoluta. Uno puede tener los votos, la mayoría de votos, pero no la mayoría absoluta. Creo que me hago entender. Si yo tengo 40 y los otros tienen 20, 20 y 10, ¿qué? 20, 20 y 20, pues yo no tengo la mayoría absoluta. Tengo solamente el 40%. Entonces, en estos casos se aplica la segunda vuelta. Se propone un periodo de presidencia de 8 años. Esto esto va cambiando con el tiempo, después van a bajar a 6 y después a 4, pero pues digamos que se inicia con un periodo de 8. Y finalmente, y esto es algo que le peleó eh, este, Leite a Pinochet, se establece un periodo de transición democrática. Sí, un periodo en el cual se espera que ya se comience a devolver la democracia al país, y este periodo va a ser de 8 años. La persona que va a quedar en este periodo pues va a ser Pinochet, ¿sí? Ahora, aparte de eso, después de los 8 años, la junta militar puede proponer un nuevo representante a ellos, que obviamente pues fue Pinochet, y además de eso, 8 años después,
Es decir, ya 16 años después, tenía la posibilidad de reelección. Reelección. Reelección, sí, reelección. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, 8 por 3 es 24 años. Se buscaba que Pinochet, por lo menos en principio, se quedara con 24 años en el poder. Entonces, de democracia, realmente poco, poco, o fue un poco. Sin embargo, esto no se da porque, pues, con la crisis de 1982, que son 2 años después de todo esto, se transforma mucho el poder económico, político y social que va a tener la Junta Militar. Y en 1990 se va a entregar el poder a ya un representante elegido por democracia y ahí se comienza a normalizar la democracia de nuevo. ¿Por qué terminamos en este punto? Porque pues ya la clase se está poniendo demasiado larga, casi 50 minutos. Entonces dejamos hasta ahí por la clase. Bien chicos, esta es la última clase que vamos a tener sobre estos temas, sobre los temas eh, de revoluciones y bueno, de esta época de cambios sociales, políticos, económicos en América. Y pues nada, espero que pues hayan entendido todo esto. Se me puede dar total hablar en esto. Bien, yo les voy a dejar una pequeña actividad en Colbert para que ustedes la realicen. Muy similar a la forma como estábamos trabajando las otras. Oigan, yo voy creciendo la letra, o es muy impresión, aquí empiezo re chiquito y aquí termino re grande. En fin, una actividad para que la realicen de la misma manera. Esta vez voy a dejar los 5 intentos para que pues no tengamos el problema de que no pude, de que la plataforma no me sirvió. Ya comprobé que la plataforma funciona, me he metido con usuarios de otros estudiantes a jugar con eso, mirar cómo funciona. Coco la vez pasada con lo de filosofía me ayuda a arreglar un par de cositas que espero ya estén solucionadas. Si no, les digo, la plataforma como que no deja guardar con paréntesis. A mí me dijeron que ya estaba solucionado, pero no he tenido el espacio para comprobarlo. Entonces, pues para que estén pendientes de eso. Si no les guarda es porque tienen paréntesis. Las comillas sí las acepta. Entonces, eso. Mm, y no, nada chicos. Espero que estén todos muy bien. Espero que estén juiciosos en la casa. Como tip de cocina les digo, si ustedes están haciendo una pasta, por ejemplo, háganle una salsa de zanahoria, cojan una zanahoria, las pican chiquitas, las rayan, las ponen a calentar con agua y con condimento y con cebollita y todo, y cogen y licúan todo eso. Y se lo echan encima de la pasta. Eso da una delicia, una maravilla. Ahí les voy dando tips para que vayan aprendiendo a cocinar en este tiempo de cuarentena. Y pues nada chicos, nos hablamos la próxima clase, espero que estén muy bien, se lavan las manos, se portan curiosos, tienen la cama, no como yo. Y pues nos hablamos la próxima clase.